Hola, en esta unidad vamos a hablar sobre tres sistemas de numeración: el binario, el hexadecimal y el decimal. El decimal son todos aquellos números que utilizamos cotidianamente en matemáticas, cuando realizamos alguna cuenta, y que para representarlos de una manera gráfica emplea 9 símbolos diferentes, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos ahí 10 símbolos, de ahí que deci signifique 10. El sistema binario, por otra parte, viene de bi, que significa 2, lo que sería utilizar los símbolos 0 y 1. Y por último, el sistema hexadecimal viene de hexa, que es 6, y deci, que es 10, pues 6 más 10 serían 16, pues tendríamos 16 símbolos diferentes para representar todos los números que queramos. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros en los números utilizamos las cifras del 0 al 9 y aquí hemos dicho que tenemos 16. Pues ¿qué es lo que hace el sistema hexadecimal? Pues completa las cifras que le quedan para llegar a 16 con letras. La A sería el 10, la B sería el 11, la C sería el 12, la D el 13, la E el 14 y la F el 15. Centrémonos en un momento en el sistema binario, que es el más básico de todos. El ordenador, todo lo que sucede en la CPU, se dice que sucede en binario, es decir, con las cifras 1 y 0. Pero ¿quiere decir eso que si nosotros cortamos un procesador y vemos lo que hay dentro, veremos unos y ceros por ahí volando? Pues no. Lo que sucede es que si miramos, realmente tendrá que ser una lupa con mucho aumento, veríamos muchísimas conexiones a modo de interruptores por las cuales circula electricidad o no circula electricidad. Si circula electricidad, decimos que es un 1, y si no circula electricidad, decimos que es un 0. Resumiendo, el 1 y el 0 es una forma de representar si la electricidad circula o no dentro de una de esas vías que existen dentro de un procesador. Como hemos dicho anteriormente, todos los números binarios tienen su representación decimal y viceversa. Empecemos por aprender cómo se transforma un número binario en un número decimal. Por ejemplo, el número binario 1, 0, 0, 1, 0, si lo queremos transformar en un número decimal, tendríamos que poner potencias en base 2 justo debajo de cada número, 2, 2, 2, y luego empezar a escribir los exponentes de derecha a izquierda comenzando por 0. Tendríamos que 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora analizamos qué cifras son 0 y qué cifras son 1. Las cifras que son 0 no las vamos a calcular, es decir, el 2 elevado a 3, el 2 elevado a 2 y el 2 elevado a 0. Luego, las que son 1 las vamos a sumar tras calcular el resultado de sus potencias. 2 elevado a 4 más 2 elevado a 1. Y esto sería 2 elevado a 1, que es 2, más 2 elevado a 4, que sería 16. Sumamos 16 más 2 y esto nos da como resultado 18. El número binario 10010 es el 18 en número decimal. Recordar también, y esto son matemáticas, que los números, o sea, las potencias, con cualquier base que se encuentren elevadas a 0, su resultado siempre va a ser 1. El proceso inverso para pasar de decimal a binario también es muy sencillo, tan solo hay que hacer divisiones entre 2 y quedarnos con los restos de esas divisiones. Por ejemplo, vamos a tratar de convertir en binario el número decimal 55. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 2 y esto nos va a dar 27. 27 por 2 nos da 54 y el resto para llegar a 55 es 1. Y ahora seguimos dividiendo el cociente que habíamos obtenido anteriormente. 27 entre 2 nos va a dar 13. 13 por 2 es 26, a 27, 1. 13 entre 2, seguimos con el proceso, nos da 6, para llegar a 13, 1. 6 entre 2, 3, 0 de resto,
3 entre 2, 1, resto 1. Y ahora ya estamos a punto de terminar. Cuando intentemos dividir una vez más el cociente 1 entre 2, nos va a dar cociente 0 y nos va a dar resto 1. Hemos llegado a un cociente que es 0. Por lo tanto, hemos acabado de dividir. Ya no podríamos continuar con el proceso. El último paso es colocar todas las cifras de derecha a izquierda. Por supuesto, estoy hablando de los restos. Tenemos que la primera cifra es un 1, pues lo colocamos aquí. Luego vendría otro 1, luego otro 1, luego un 0, luego un 1 y luego este último 1 que está aquí. Efectivamente, el número 55 en binario sería el 110111. Es momento de introducir un concepto basado en los números binarios, que es el concepto de bit. Un bit es como si fuera una especie de cajita cuadrada donde dentro el ordenador puede guardar un 1 o incluso podría guardar también un 0. En este caso hemos dibujado dos cajitas. Entonces diríamos que tenemos 2 bits. Al igual que las medidas de distancia de metros, kilómetros, etc., 8 bits formarían una unidad superior que se llama byte. 8 cajitas como esta, 4, 5, 6, 7 y 8, formarían un byte. 8 bits, un byte. Pues luego la unidad que supera al byte sería el kilobyte, que son 1024 bytes. Y posteriormente, después de 1024 bytes, 1024 kilobytes serían un megabyte. Luego del megabyte, 1024 megabytes serían un gigabyte. 1024 gigabytes serían un terabyte. Y 1024 terabytes serían un petabyte, que es la unidad más grande que utilizaremos nosotros este curso. Y ahora pasemos a hablar sobre el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, lo dijimos antes, es aquel que utiliza todas las cifras que van desde el 0 hasta el 9 más letras para representar los números. Entonces tendríamos 16 símbolos diferentes. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y luego la A, la B, la C, la D, la E y la F, hasta la F. Bien, el número 15 en hexadecimal sería entonces la letra F. El número 14 en hexadecimal sería la letra E. El número 10 en hexadecimal sería la A. El 11 sería la B. Y así sucesivamente hasta completar todas esas cifras. ¿Cómo transformamos entonces entre hexadecimal y otro sistema? Bien, en esta diapositiva tenemos una tabla que va a ser súper útil para ayudarnos en el proceso. En ella observamos lo que hemos comentado anteriormente, que el número decimal 0 es el 0 en hexadecimal, que el 5 es el 5, que el 9 es el 9, pero los problemas empiezan a partir del 10. El 10 es una letra y luego las letras siguen en orden hasta la F, que es el número decimal 15. Por otra parte, tenemos combinaciones de 4 cifras binarias que a su vez representan los números decimales y los números hexadecimales. Si queremos transformar un número binario como el de la imagen en un número hexadecimal, tan solo hay que dividirlo en grupos de 4 cifras binarias, empezando siempre de derecha hacia izquierda. Pues tendríamos el primer grupo, el segundo grupo, el tercero y el cuarto. ¿Qué pasa si no somos capaces de completar el grupo que está más a la izquierda? Pues nada más hay que añadir ceros hasta que en ese grupo haya 4 cifras dentro. Muy sencillo, porque los ceros a la izquierda no valen nada, pero nos ayudará a identificar cuál es la cifra en hexadecimal correspondiente a ese grupo en binario. Cuando ya tenemos los grupos hechos, tan solo hay que volver a la tabla que hemos visto en la diapositiva anterior para identificar
cuál es la cifra hexadecimal correspondiente a cada uno de estos grupos binarios. Si lo analizamos, veremos que el 1101 es la letra D, como aparece aquí abajo, que el 1111 es la F, que el 0001 es el 1 y que el 0010 es el 2. El número en hexadecimal sería el 21FD. Resumiendo, dividir en grupos de 4 de derecha a izquierda y mirar a qué equivale cada cosa en la tabla. El proceso contrario es igualmente sencillo. Si queremos transformar un número hexadecimal en un número binario, cogeríamos cada una de esas cifras en hexadecimal, la B, la F, el 0 y el 8, y los separaríamos. Y luego veríamos, utilizando otra vez la misma tabla, cuál es el número binario que se corresponde con cada una de esas cifras. Así obtendríamos 4 grupos de cifras binarias, formado cada uno de ellos por 4 cifras. Bien, cuando juntamos estos grupos, obtendríamos el número binario correspondiente al número hexadecimal de la parte superior. En este caso sería el 10111100001000, que está aquí abajo. Vamos a tratar ahora de convertir un número hexadecimal en uno decimal. Es muy sencillo y si nos acordamos de la conversión binario a decimal, nos resultará mucho más simple llevarla a cabo. Si hacemos memoria, hemos dicho que los números binarios son aquellos que utilizan dos cifras y por eso nosotros poníamos en las potencias para convertirlos base 2 y los exponentes desde el 0 hacia adelante en orden. Pues aquí en la hexadecimal, que en vez de 2 son 16, vamos a poner el 16 como base y luego los exponentes de derecha a izquierda, empezando por el 0, van incrementándose de 1 en 1. Entonces el primero sería el 0, luego el 1, luego el 2 y así sucesivamente todas las veces que necesitemos dependiendo de lo grande que sea el número hexadecimal. Vamos a rodar la diapositiva para hacer un ejemplo aquí abajo. Vamos a repetir el que pone 45A. Ponemos 4, 5 y la A. Ahora empezamos a escribir hexadecimal, recordemos, es 16, base 16, otro 16 por aquí y otro 16 por aquí. Y empezamos a poner los exponentes en orden, 0, 1, 2. De acuerdo. ¿Cuál sería el proceso? Tenemos que multiplicar cada potencia por el símbolo que está encima. Entonces tendríamos que hacer algo como 16 elevado a 0 multiplicado por la letra que está encima. Luego el siguiente será más 16 elevado a 1 por la letra o el número que está encima. Y por último, 16 elevado a 2 por el número o la letra que esté encima. Tenemos un pequeño problema. Vamos a rodarlo. Tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿cómo vamos a multiplicar un número por una letra? Bien, recordemos que teníamos una tabla donde la letra A correspondía al número 10. Pues ya hemos solucionado el problema. 16 elevado a 0 multiplicado por 10, recordemos que cualquier potencia con base la que sea y exponente 0 nos va a dar como resultado 1 y 1 por 10 es 10 más 16 elevado a 1 que es 16 por 5 más 16 elevado a la 2 que es 256 multiplicado por 4. Si calculamos todo esto, seguimos rodándolo hacia arriba para verlo mejor. Vamos a ponerlo aquí. El resultado final de transformar ese número en un número decimal sería 256 por 4 es 1024, más 16 por 5 es 80, más 1 por 10 que es 10. Y esto nos da 1114. El proceso inverso, es decir, de decimal a hexadecimal,
también es muy parecido al que realizamos cuando convertíamos de decimal a binario. Siempre dividíamos entre 2, pues ahora en hexadecimal vamos a dividir entre 16 y vamos a analizar sus restos, el resto de las divisiones que hagamos. Vamos a utilizar el ejemplo que tenemos en esta presentación para hacerlo paso por paso y que quede bien claro. Por ejemplo, el 2004. Vamos a ponerlo por aquí, el 2004 tenemos que dividirlo entre 16. Eso nos va a dar cociente 125 y resto 4. Tenemos ya un resto aquí. 125 entre 16 nos va a dar cociente 7 y resto 13. Ya tenemos otro resto. Luego, 7 entre 16 nos va a dar cociente 0 y resto 7. Como tenemos cociente 0, tenemos que parar de dividir para colocar todos los restos en orden de derecha a izquierda. Primero tendríamos que colocar el 4, luego el 13 y luego el 7. En hexadecimal teníamos hasta la cifra 9 y luego empezaban las letras. El 7, como no supera el 9, está correctamente escrito. El 4, como no supera el 9, también está correctamente escrito. Pero el 13 sí supera el 9. Entonces tendríamos que mirar en la tabla cuál es el 13 en hexadecimal. Si lo vemos, enseguida nos daremos cuenta que el 13 en hexadecimal es la letra D. Pues colocamos la letra D, este sí lo podíamos poner porque hemos dicho que no supera el 9, y este 7 también lo podíamos poner porque tampoco superaba el 9. Así que concluimos que el número 2004 en hexadecimal sería el 7 de 4. Hasta aquí dura el repaso de binario, hexadecimal, decimal y sus distintos procesos de conversión.